iniciamos esta nueva sesión, este nuevo debate del capítulo español del Club de Roma sobre un tema que venimos tratando desde hace año y medio y que recientemente ustedes, los que nos siguen con más asiduidad, habrán visto que en una sesión que hemos hecho sobre la necesidad de una nueva ilustración que planteó el Club de Roma en su libro Comam, hubo una sesión en la cual aparecían los temas de verdad, aparecían los temas de la posverdad política, pero también los problemas que con el lenguaje estamos de alguna manera viviendo en primera persona y participando en ellos, porque a todos nos afecta. No solo nos afecta a personas que escriben regularmente en los periódicos, como es el caso de Daniel, de Cristina y de Luis, sino también a Darío y a un servidor. El profesor Villanueva y un servidor nos conocimos cuando esto de la sociedad de la información empezaba y la Universidad Compostelana tenía su 5º centenario y con motivo de eso tuvimos unos encuentros allí sobre sociedad de la información en un momento donde no existían todavía los smartphones y donde no se tenían noticias de qué era esto de las redes sociales, con lo cual no vivíamos entonces en la posverdad, no vivíamos en estas contradicciones que vimos ahora. Pero para nosotros, para el capítulo, creo que es importante entrar en este tema y continuar con él, porque de alguna manera está conformando el comportamiento de muchas de nuestras sociedades. Teóricamente somos sociedades muy informadas, sociedades con grandes conocimientos científicos, pero donde a veces aflora el negacionismo que nos deja a todos muy desconcertados. El Club de Roma, desde su comienzo, cuando hablaba del desarrollo humano, tenía una confianza plena en que los avances científico-técnicos liberarían a la humanidad de una serie de esclavitudes que estaban asociadas a la ignorancia y al desconocimiento de la naturaleza. Hoy día conocemos cada vez más de la naturaleza y estamos acercándonos a situaciones, hoy mismo me parece que era La Vanguardia la que comentaba que hay unos investigadores en Cataluña que han logrado un avance en las tecnologías cuánticas que nos van a permitir dar un salto de gigantes en el uso de Internet y en el uso de la privacidad. Pero, sin embargo, a pesar de ello, nunca habíamos visto tantos bulos, tantos negacionismos y, de alguna manera, tantas figuras como las que señala el profesor Villanueva en el comienzo de su libro, citando a Quevedo. Nosotros no es que queramos ser un espíritu valiente, queremos ser simplemente unos espíritus que intentamos entender qué ocurre a nuestro alrededor. Y por eso es la sesión de hoy. No es solo una sesión de comentar el libro del profesor, que además saben que no solo es buen amigo, él es miembro de la Junta Directiva del capítulo español del Club de Roma, y las aportaciones que hace en el libro las vierte a veces en esas juntas directivas que son unas juntas muy controvertidas, porque hay opiniones muy diversas y muy enfrentadas a veces, pero siempre con el cariño de unos amigos que participan en un proyecto que lo que queremos es abrir debates sobre temas que creemos que son relevantes en las sociedades actuales. Y nada más, yo les dejo a ellos, les doy las gracias a los 3 ponentes y al profesor Villanueva y te cedo la palabra, Darío, para que hables un poco de tu libro, no mucho, porque tú no te pareces a Paco Umbral y tampoco el Club de Roma es un plató de televisión que tenga muchos seguidores. Sí, pero admitimos que todos los escritores tenéis esta tendencia. Yo a veces cuando he escrito algo también he tenido tendencia de comentar lo bien que escribía yo, pero sé que no es tu caso, no eres tan, de alguna manera, tan pagado de ti mismo como yo, pero sí deciros que si quieres hablar de tu libro, yo te doy permiso, la Junta Directiva del Club de Roma te avala y todos te avalamos para que hables de tu libro todo lo que quieras, siempre y cuando cumplas el horario. Sí, ni tú eres Mercedes Milá, o sea que no ha lugar a que repitamos la escena famosa. Sí, pero perdona, simplemente deciros una cosa. En la creación del Club de Roma, Aurelio Peccei invitó a 35 personalidades con dinero de la Fundación Fiat a la Academia del Lince. Escribió después un libro que se llama La calidad humana, que es un libro excelente sobre la creación del Club de Roma, y donde Aurelio Peccei se adelanta a Umbral porque dice que de los 35 solo hubo 6 que se enteraron de que iba a la reunión, porque todos los demás, los otros 29, vinieron todos a hablar de su libro. Todos querían orientar el Club de Roma hacia su propio libro. Sí, yo suscribo todo lo que has dicho en tu presentación. Creo que los 2 asuntos
que a mí me interesaron y que motivaron que escribiera este libro son realmente muy importantes para el lenguaje, pero el lenguaje, ya lo decía el Stagirita, es el fundamento de la socialidad y de la propia sociedad, ¿no? Por lo tanto, son unos síntomas de cómo está evolucionando nuestra sociedad en el siglo XXI, en donde, como tú también apuntabas, hay un determinante tecnológico que siempre ha existido. Yo siempre digo que la mayor revolución tecnológica del pasado en la historia de la humanidad fue la invención del alfabeto fonético. Esa fue una tecnología que sentó la frontera entre la prehistoria y la historia, ¿no? La tecnología siempre ha estado ahí, pero evidentemente ahora nos está presionando, condicionando. Decía McLuhan que la tecnología modifica la relación de nuestros sentidos con la realidad y con los demás. Y ahora, en fin, esto lo estamos percibiendo a cada momento. Y estos dos fenómenos de la corrección política y de la posverdad tienen una dimensión especial sobre los antecedentes que son muy claros de ambos hechos y de ambos fenómenos. Los judíos españoles, los sefardíes expulsados que hicieron la Biblia de Ferrara, traducían el famoso dicho del Cogelet, y no nada nuevo debajo del sol. O sea, sería verdaderamente ingenuo pensar que la corrección política y que la posverdad son hechos novedosos en modo alguno. Pero hay un elemento diferencial, en mi opinión, y lo sostengo en el libro, que es la incidencia en todo ello de las nuevas tecnologías de la comunicación, que son capaces con mayor fuerza que nunca antes quizás de crear realidades, de introducir bulos, fomentar patrañas, pero también imponer formas de hablar que, y por eso dedico el último capítulo del libro a un género literario que me fascina, que es la distopía. Por eso Orwell, en su famosa distopía, que tiene un grave error, y es que le puso un título demasiado cercano en el tiempo, 1984, habla de una neolengua, es decir, que el Old English va a acabar convirtiéndose en un idioma distinto, y yo, en fin, admirando extraordinariamente a Orwell como lo admiro, sin embargo, me dejo llevar por la moda de lo post. Vivimos en un ciclo o en una galaxia postmodernidad, poshumanismo, postindustrialismo, posverdad, postestructuralismo y tantas cosas más, ¿no? Posmarxismo, posfeminismo. Entonces, por eso yo, en vez de neolengua, utilizo el término poslengua, y esa poslengua podría ir encaminada en determinadas direcciones, pero creo que dos líneas muy fuertes para caracterizarla serían, por una parte, la ruptura entre la palabra y la referencia, es decir, que el enunciado no compromete a nada en relación a la referencia que en teoría toda palabra contiene. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el sometimiento del recto decir a filtros sensoriales que buscan el eufemismo, que buscan el circunloquio y que buscan, en definitiva, un empobrecimiento de la lengua de manera muy radical. Bueno, pues lo interesante es que hoy hablemos de estos dos asuntos, que fueron los que a mí me motivaron a escribir el libro, a raíz de una doble experiencia que es mía. Por un lado, yo soy profesor universitario, por otro lado, tuve un paréntesis académico en mi vida, de estar durante 5 años como secretario y 4 como director de la Real Academia Española, y tuve desde esa atalaya la ocasión de pulsar muy de cerca la evolución del idioma y de recibir muchísimos mensajes de fuera de la academia en relación a cómo estaba evolucionando el idioma. Entonces, esas dos experiencias me pusieron en el disparadero el problema de la posverdad y el problema de la corrección política, que desde el lado universitario acabaron por revelárseme, incluso yo diría sorprendentemente, como virus que comenzaron en los campus universitarios.
las universidades y más concretamente en los campus universitarios norteamericanos. Si ampliamos un poco más, también anglosajones, porque esos virus arraigaron también muy potentemente en el Reino Unido, cosa que, por cierto, no ocurre en el resto de las universidades europeas, al menos las que yo conozco, ¿no? Efectivamente, desde que Marcuse lanzó una teoría muy curiosa, él es conocido fundamentalmente por su libro sobre el hombre unidimensional, pero él en esos mismos años lanzó y escribió sobre una teoría de lo que él llamaba la tolerancia represiva. Es decir, que desde el mundo académico, imbuido de una visión profética de cómo tenía que llegar a ser la sociedad en un sentido de progreso, tenía que dictaminarse lo que se debía de decir y lo que no se podía decir. Y así en los campos universitarios norteamericanos, a partir de los 80, yo lo padecí también en parte en carne propia, y hay una novela de Philip Roth que se titula La Mancha Humana en su traducción española, que cuenta perfectamente esto, cómo la libertad de cátedra está empezando a desaparecer o ha desaparecido en algunos lugares por completo, porque el profesor no puede decir lo que piensa, porque siempre habrá un alumno que se sienta herido en su sensibilidad o ofendido en relación a su minoría. Pues esa tolerancia represiva de Marcuse se extendió ampliamente en los campus universitarios, pero ha trascendido a la sociedad. Esa es la cuestión. Es decir, que basta con mencionar, por ejemplo, el fenómeno de lo que el año pasado provocó un manifiesto impresionante de intelectuales norteamericanos importantes, entre ellos Noam Chomsky, que para nosotros es el gran lingüista después de Saussure del siglo pasado y del actual, porque está felizmente vivo, que es la cancelación, es el manifiesto contra la cancelación. Porque, para no extenderme más y acabar pronto, la corrección política no es nueva, porque en mi opinión es una forma de censura. Si queremos le podemos llamar censura posmoderna, pero es censura. Y aquí hay un problema que ha dado lugar a que se va a publicar pronto en el boletín de las Cortes Generales. Yo he mandado y va a salir un libro, un artículo, en donde advierto de un peligro gravísimo, y es el siguiente: la corrección política es una forma de censura que ejerce no un poder político en principio, como la censura de siempre. La censura de siempre venía del poder, venía de las iglesias. No, ahora viene de unas entidades más difusas, más gaseosas, conectadas ampliamente con lo que llamamos la sociedad civil. Bien, pero, ojo, en el momento, y hay índices de que esto está empezando a ocurrir, en el momento en que los poderes, sobre todo el ejecutivo y el legislativo, asuman principios de corrección política, entonces estamos reinventando la censura de siempre. En el momento en que la corrección política venga en forma de leyes, venga en forma de constituciones, venga en forma de imposiciones desde el poder, pues para ese viaje no necesitábamos alforjas y habremos vuelto otra vez a inventar en la postdemocracia la censura de siempre. Bien, eso por un lado. Y luego, por otro lado, la posverdad. Bien, evidentemente, aunque existe un contrato implícito entre los que hablamos, por el cual lo que decimos se ajusta a la realidad de aquello a lo que nos estamos refiriendo, todos sabemos que existe la mentira y que existe el engaño y que existen los bulos. Bulo es la mejor traducción a fake news que yo conozca, igual que también la palabra patraña, que significa un bulo bien trabado, construido en forma de relato, ¿no? Pues siendo eso así, la posverdad vendría a ser la mentira posmoderna. Por eso yo en mi libro recurro a Maquiavelo. En El Príncipe de Maquiavelo hay todo un tratado de cinismo político en donde se justifica que la mentira es uno de los instrumentos principales para la gobernanza, para el gobernante. Y luego he aprovechado mucho el ejemplar de Napoleón, lector del Príncipe, con sus anotaciones marginales, en donde
confirma muy especialmente esto, ¿no? Incluso en algo que también tiene que ver con nuestra sociedad, y es que, pensando en el caso de Trump, para mí es un asombro morrocotudo que Trump, después de haber emitido, según el fact-checker del Washington Post, 30.000 mentiras o posverdades en los 4 años de su mandato, a través de las redes sociales fundamentalmente, haya conseguido casi 11 millones de votos más que antes. Y esto además haya desembocado en los acontecimientos del día 6 de enero de este año, que todos vimos con asombro y con estupor, ¿no? Pues este fenómeno, que tiene mucho que ver con, por supuesto, la posverdad, tiene también que ver con algo que los psicólogos sociales estudian como un comportamiento que está en todos nosotros, que es el sesgo de confirmación. Es decir, que en nosotros hay una tendencia a preferir nuestros prejuicios a la hora de interpretar un determinado hecho que la confirmación de la realidad de ese hecho que nos llegue por una fuente fiable, razonable, etcétera, ¿no? Lo cual quiere decir, y esto estaba en Maquiavelo, que si el príncipe engaña, va a contar implícitamente con la complicidad de muchos que desean ser engañados a través de ese sesgo de confirmación. Y creo que gente como Trump saben manejar muy bien esa transmisión de posverdades que vienen a coincidir con los prejuicios que los destinatarios de sus mensajes, en fin, están deseando confirmar de ese modo. Y todo ello, ya digo, gracias, eso sí, a una posibilidad hasta ahora nunca conocida de creación de líneas de comunicación entre las personas, en donde incluso se está empezando a desplazar a los órganos de información tradicionales que podrían tener su sesgo, sus inclinaciones ideológicas, sus intereses económicos o políticos, pero que cuando menos tenían un principio básico de profesionalidad y también una deontología, ¿no? Y desafortunadamente, sobre todo el fenómeno en Estados Unidos, que está siendo estudiado muy en detalle, demuestra que un porcentaje elevadísimo de la población en este momento se informa no a través de los periódicos, de las cadenas de televisión y de la radio, sino a través de las redes sociales, e incluso el MIT, he leído un pequeño articulito en donde comentan que según una de las prospecciones por ellos hechas, incluso entre el público con formación, un 70% prefiere los bulos que circulan por la red a la moneda legal, es decir, a las verdades que igualmente se quieran transmitir por ese circuito. Bueno, en síntesis, creo que eso es lo que os podría decir. Muchas gracias, Darío. Y pasamos la palabra a Daniel Fernández, que le hemos pedido que hable de información y veracidad, porque la verdad es que la última vez que estuviste en el programa Calla fue además creo que era aquel día tu cumpleaños, y pues estuviste sumamente brillante, vamos. O sea, así que nada, Daniel, tuyo es el tiempo. Bueno, brillante lo dices sobre todo por el peinado, porque es un peinado que tiende a reflejar la luz con facilidad, eso sí. Pero... No, pero la iluminación del Palau no era buena aquel día, ¿eh? O sea, la NASPA ya advirtió a los de la escenografía que bajaran el tema. Bueno, de todas formas, es verdad que no era el día que estaba prevista mi conferencia, pero al final, por que otros participantes fallaron, pues fue el día de mi 60º cumpleaños, que no está mal, fue una forma de celebrarlo en el Club de Roma, donde por otro lado es uno de los pocos lugares, perdón por decirlo así, donde alguien que cumple 60 años sigue siendo relativamente joven, porque el club somos muchos miembros de alguna edad. No, a ver, yo lo primero que sí quiero decir es que el libro, vamos a hacer de Paco Umbral y enseñar el libro, que no es de Dasa, es de Espasa, Grupo Planeta, y por lo tanto no tiene nada que ver con mis editoriales, ni con Edasa ni con Castalia, pero Darío Villanueva ha escrito un muy buen y sólido libro, como él acostumbra, pero por seguir con la broma capilar, en esta ocasión me permitiría decirle a Darío, luego me desmentirá o no, que se ha soltado el pelo.
Es decir, este es el libro que un catedrático de filología podría llegar a escribir, pero desde luego un director de la Real Academia Española no podría escribir nunca. Es un libro, no es un libro polémico, es un libro tremendamente serio, tremendamente documentado, que precisamente por ello y con todo el constructo de lecturas que hay dentro del libro, hay una bibliografía espléndida que ella en sí misma vale ya mucho la pena, y evidentemente es un libro que es el pozo de muchas lecturas y bastantes reflexiones. Yo creo, intentaré no morderme la lengua, pero yo creo que el título de morderse la lengua no es lo más importante. Lo más importante efectivamente es corrección política y posverdad. ¿Por qué? Porque en estos momentos, y eso a lo mejor sí que tiene, como decía José Manuel, alguna conexión remota con aquella conferencia mía de principios de este año, pues efectivamente este es un momento en el cual, lo ha dicho Darío con toda claridad, el sesgo de confirmación es lo que determina la forma de recibir las noticias y de recibir los bulos, las patrañas y directamente las mentiras que nos queremos creer. Yo soy catalán, vivo en Cataluña, como Lluís Foix, buen amigo de muchos años, estamos relativamente acostumbrados a que nos repitan muchas veces algún tipo de bulo y de mentira y que eso se convierta en una verdad absolutamente irrefutable. Yo creo que ese es el tema fundamental del libro. Hay muchos aspectos del libro que pueden pasar a ser hasta cierto punto anecdóticos. Por ejemplo, por poner el ejemplo tal vez más obvio, el famoso uso del masculino como genérico. Yo creo que, citando las fuentes y las autoridades, Darío en su libro explica cómo en realidad más bien el género epiceno, si me permites decirlo así, aparece después del género femenino, cuando es el género femenino quien irrumpe en buena parte de las lenguas indoeuropeas y muy especialmente de las románicas, ¿no? Con lo cual, simplemente explicar eso desmonta la teoría de un patriarcado que, como si fuera uno de esos clubs de conspiradores, se dedicaba solo hombres a manipular la lengua. La lengua es otra cosa, la lengua va creciendo y pasan cosas muy peculiares, es decir, lo que era jueces para la democracia o por la democracia, ya no me acuerdo de la preposición, creo que para la democracia, pues en estos momentos, si no recuerdo mal, ya es oficialmente juezas y jueces para la democracia. Puede estar bien, puede estar mal. He asistido a discusiones de otro estilo. Si ahora que nadie nos escucha, si revelo una, la UGT está pensando en serio, o estaba pensando al menos hace un año, si pasara a ser Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. Y yo a un amigo miembro del UGT que me lo comentaba le dije, hombre, ¿y por qué no usáis Unión General del Trabajo? Que parecería lo más simple y lo más sencillo. Estamos en un momento de cambio. Yo creo que eso, Darío, también está reflejado en tu libro. Es un momento de cambio que tiene sus partes absolutamente inevitables y que además oponerse al cambio siempre es malo y que hay parte de los cambios y de las olas que vienen en esta sociedad que van a seguir estando, pero efectivamente hay dos cosas que manipulan lo que sea la realidad, que nunca sabemos exactamente qué es lo que es. Y una es, las defines en el subtítulo de tu libro y están muy explicadas a lo largo de él, la corrección política y por otro lado la posverdad. La posverdad efectivamente es una verdad distinta a la verdad que solemos conciliar con lo real. Ahí tenemos también, y tú citas buena parte de ellos, de Derrida, etcétera, si vamos a Saussure, uno de los temas a explicar es qué es lengua y qué es habla. Tú lo explicas claramente en tu libro y la diferencia entre el mundo, digamos, sociológico y el mundo individual también existe y es fundamental. Pero suponiendo que nadie tenga la verdad, pero que la verdad es lo más parecido a la realidad, tenemos viejos ensayos de todo tipo que nos explican cómo, por ejemplo, la verdad científica sustituye a la verdad religiosa. De forma tal, por poner un ejemplo burdo, que si en estos momentos a nuestra pareja, a nuestra esposa o nuestro esposo se lo llevase un sacerdote diciendo es que está endemoniado y tenemos que exorcizarlo, probablemente pondríamos cara por muy creyentes que fuéramos de decir, pero ¿qué me está diciendo? Bueno, más bien pensaríamos, este cura se ha vuelto loco. Si nos lo dice un médico y nos dice, no, es que su pareja lo que tiene es un comportamiento esquizoide
y una crisis de esquizofrenia o de un comportamiento paranoide, pues tal vez no nos lo creeríamos, pero tenderíamos a creérnoslo un poco más. Por lo tanto, yo creo que hay una realidad que no sé si estarás de acuerdo, Darío, y no sé si Cristina y Luis también lo estarán, y tú mismo, José Manuel. La realidad, siempre hay una verdad que es la realidad inducida. Siempre hay una parte de la verdad que es la realidad como nosotros la leemos o la interpretamos. Y ahí, si volvemos a los viejos cánones, ninguno de nosotros ha visto jamás una manzana completa. Siempre vemos como mucho una parte de la manzana y cuando le damos la vuelta estamos viendo la otra parte de la manzana. Y sin embargo, aceptamos que la manzana existe y que es redonda, etc. Pero claro, en estos momentos esto se ha convertido en un caballo de batalla social y en un caballo de batalla intelectual, y me permito decir, yo creo que Darío, tú lo dejas claro en el libro, rebajando terriblemente el nivel de expectativas y el nivel de conocimientos. ¿Por qué este libro no lo podía escribir un catedrático de filología que en un momento además ha ocupado posiciones en la universidad y no lo podía escribir desde luego un director de la Real Academia Española? Hombre, entre otras cosas porque vienes a decir la tontería empieza en la universidad, se extiende por las redacciones de los medios de comunicación y acaba en los legisladores y en los partidos políticos, con lo cual esto es un desastre. Hay un momento concreto en el libro que yo creo que lo ejemplifica, ¿no? Que es el caso de Antonio Calvo, un profesor español en Princeton, que lo cuento rápidamente a riesgo de ofender a alguien. A un alumno, parece ser que le dice un alumno, no lo olvidemos, un alumno que está estudiando lengua y literatura española, que por lo tanto le interesa nuestro idioma, incluyendo sus formas más coloquiales. Y en un momento, a solas, el profesor y el alumno, parece ser que fue así, el alumno le pregunta algo así como ¿cómo puedo yo mejorar nota? Y en ese templo del saber que es Princeton, y que universidad viene de universalidad, no lo olvidemos, es un conocimiento universal, pues el profesor le dice, le sale el castellanazo que lleva dentro y le dice, pues mira, si trabajases un poco más y te tocases un poco menos los cojones, igual te iría mejor. Y entonces el hombre se va y plantea una denuncia porque eso no solo le ha ofendido personalmente, no solo ha ofendido su sentido moral, le ha ofendido sexualmente. Ha sido una alusión aparte de sus órganos sexuales. Y ahí se pone en marcha una maquinaria que en ese sentido los latinos queremos creer que nosotros estamos inmunes a ello, pero no tanto, que es la del mundo sajón, la del mundo anglosajón, donde le acaban acusando de punto menos que una agresión sexual, le abren un expediente académico y, por resumir la historia, el pobre profesor Calvo acaba suicidándose. Uno quiere pensar que tendría otros problemas y que evidentemente eso pudo llegar a ser el fulminante, pero no tuvo que ser tan determinante en su decisión. Pero claro, es algo tremendo, es algo tremendo. Los que pasamos por una escuela de otro tipo, donde, en fin, yo recuerdo un profesor en mi colegio absolutamente maravilloso, por otro lado, y gran formador de voluntades humanistas, que era de León y de repente podía decir Virgen Santa del Camino de León y te decía el nombre. Quiero decir que a mí no, porque era un niño repelente y buen estudiante, pero un compañero le decía, fulanito, te digo durante 10 millones de años lo burro que eres y no te llego a decir una 1000.000.000ª parte de lo burro que llegas a ser. No quiero ni pensar lo que ahora lo organizarían la asociación de padres, el resto, el claustro, todo el mundo en esa situación. Efectivamente estamos, eso también es así, en un momento de neolengua. En un momento de neolengua en el que además hemos vivido todo tipo de situaciones extrañas. Es decir, todos estamos acostumbrados al viejo señoras y señores. Y no quiero circunscribirme solo a eso, porque es un mundo, es lo más anecdótico por un lado, también es verdad que a veces la anécdota efectivamente es significativa, pero claro, en España estamos en una situación muy extraña. Tú también lo reflejas en tu libro, Darío, no solo el tema de hijos, hijas, hijes, sino el momento en el que se propone hijis como una posibilidad
de que eso sea un género, no sé si llamarlo epiceno, no sé si coincidirás conmigo, una especie de epiceno extraño, una especie de epiceno inclusivo que esté ahí por medio. Claro, estas modificaciones de la lengua no son modificaciones del uso normal ni del uso coloquial. De hecho, la gente normal, en cuanto a esto intenta utilizarlo conscientemente, de vez en cuando se cuela el inconsciente y utilizan la lengua con toda normalidad. No es lo que está pasando en todas las lenguas de nuestro entorno. Uno de los casos que a mí me parece más característicos, no digo que esté de acuerdo ni mucho menos, pero es otra forma de evolucionar, es que nuestros vecinos del piso de arriba, los franceses, hablan de Madame le Ministre. Entonces es señora el ministro. O sea, conservan el masculino como símbolo de poder y respeto. Eso sí me parece que responde a una concepción de patriarcado y de visión masculina del poder, y sin embargo le reconocen la feminidad de su propio cargo. También ha habido mucha polémica en Francia con esto, también hay movimientos que efectivamente hablan de otra cosa, y también hay en estos momentos muchos académicos en Francia. Claro, los académicos franceses no son nuestros académicos españoles, se ponen unos uniformes mucho más brillantes, llenos de palmas de oro, es una cosa distinta, ya no hay más que verlos, es mucho más napoleónico, aunque nuestras academias también tengan un cierto origen y parentesco francés, ¿no? Pero claro, en Francia hay esta especie de no tocar la lengua, porque la lengua, digámoslo como Nebrija, efectivamente es compañera del imperio, y por lo tanto la lengua francesa es la lengua francesa. Pero aún así también hay ese momento en el cual efectivamente se dice, bueno, esto debería de alguna forma moverse, de alguna forma debería cambiar. Yo creo que estamos en ese sentido. Parte también del diagnóstico del libro de Darío va por ahí, es decir, el libro de Darío es un libro contra la tontería, contra la estupidez y contra la ignorancia, porque lo que viene a desmontar es una parte de precisamente los bulos que están circulando, y algunos además son perfectamente ridículos y una parte de ellos son incluso risibles. Y además hay algunas banderas que deberíamos levantar. Una de ellas es la libertad de cátedra. Yo no sé si es aceptable. Cuando yo empecé a estudiar, bueno, pues mis padres me llevaron a un colegio privado, pero en ese colegio algún profesor tenía la mano larga y un capón se le escapaba. Evidentemente no se hubiera tolerado bueno, pues otra forma de castigo corporal más exagerado, pero vamos, pero un capón se podía escapar sin ningún tipo de problema. Eso que ahora nos parece difícilmente tolerable, pues probablemente tiene que ver con que efectivamente el profesor Calvo tal vez no le tenía que haber dicho a su alumno deja de tocarte los cojones y trabaja, sino que le tenía que haber dicho, hombre, deja de pensar en las musarañas y trabaja. Eso también nos recuerda a los que ya no tenemos una cierta edad, sino una edad cierta, a los tebeos de nuestra infancia, donde los héroes decían aquellas cosas de pues cáspita, caramba, córcholis y otro tipo de tacos que nunca más hemos vuelto ni a proferir, ni mucho menos a leer, y desde luego nunca hemos escuchado. ¿En qué momento en ese sentido estamos y qué banderas habría que levantar? Hombre, habría que levantar la bandera de la libertad de cátedra, desde el respeto a lo que es el alumno, pero también precisamente desde esa vieja libertad de cátedra, que significa no que puedas decir exactamente lo que te da la gana en la clase, pero que sí puedas expresarte con la libertad que la clase permite. Y eso es algo que tiene que ver incluso con otras cosas. Es decir, en medio de todo esto hay no tanto el género como ese gran arcano y ese gran misterio de nuestra humanidad, al cual le debemos evidentemente la vida, que es el sexo. Es decir, en estos momentos, eso no está en tu libro, pero sí forma parte del momento actual. En estos momentos en los cuales se nos está diciendo por parte de la sociedad y por parte incluso de los legisladores que el género e incluso el sexo es un tema vivido y sentido y por lo tanto de libre elección, bueno, es un mundo que a algunos nos sorprende y nos lleva a un cierto asombro y que puede llevar a... Hay mucho debate, como sabéis, sociológicamente sobre ello, evidentemente nos puede llevar a cosas muy extrañas, es decir, defendemos la paridad,
pero claro, si en un consejo de administración hay 5 señores que dicen que son señoras, pues resulta que la paridad se cumple sin necesidad de ver ni qué filtros ni qué correcciones utilizamos ahí. Y ahí efectivamente yo creo que hay uno de los temas en los cuales no acabamos de profundizar lo suficiente, que es hasta qué punto el género y el sexo, que son 2 cosas distintas, luego si queréis ahondamos un poquito más en ello o los diferenciamos de forma más clara, aunque yo creo que todos más o menos nos entendemos, pues son una construcción social, hasta qué punto es una realidad fisiológica y desde la realidad fisiológica y la construcción social, en medio, qué tipo de lenguaje y de qué forma eso se desarrolla. Porque además, y con eso prácticamente acabo, efectivamente hay un tema en todo esto que es la corrección política y la posverdad. Los dos hacen algo terrorífico que es modificar el pasado. Yo creo que eso sí es tremendo. Modificar e interpretar el pasado con los prejuicios del presente no solo es un error, sino que es una aberración histórica. Ahí dejad que me ponga el galón de viejo editor de novela histórica y cada vez que hay una novela histórica en la cual los personajes se comportan como ahora mismo y el autor dice aquello tan bonito de es que la humanidad ha sido igual en todas las épocas, dice, hombre, sí, pero no de la misma forma. Ni el matrimonio, por poner el ejemplo, ni las relaciones sociales, ni las clases sociales, nada ha sido exactamente lo mismo, ha sido tremendamente distinto. Y ahí sí hay algo, lo has mencionado Darío, explicando tu libro un poco al principio, el famoso manifiesto contra la cancelación, pero es que el manifiesto contra la cancelación sí forma parte de algo con sus peligros, porque digamos que manifestarse contra la cancelación, ahí hablamos de política, lo está haciendo gente de derechas, por decirlo con el tópico, y gente de izquierdas, lo cual nos debería llevar a pensar aquí algo está pasando, que es una cosa un poquito extraña. Pero claro, es que si nos ponemos estupendos diríamos que los protocolos de los sabios de Sion evidentemente es una perfecta fabulación, es un bulo, forma parte de la posverdad, socapa de un cierto rigor pseudocientífico. Entonces, en estos momentos, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que los mecanismos de filtro, corrección y regulación de las noticias y de las cosas que se enseñan en el aula están fallando. Y están fallando porque hay un cierto miedo a hablar y hay un cierto miedo a decir, claro, yo no quiero decir tal cosa, no vayan a pensar o que no vaya a ser que lleguen a pensar que yo soy o no soy de tal determinada forma. Y en esta especie de tribalización de la humanidad, es verdad que cada vez estamos más confortables en nuestra pequeña tribu, que cada vez nos sentimos más capaces de decir las pequeñas aberraciones y lugares comunes que cada uno crea en un determinado grupo social, pero que eso no se extiende al resto de grupos sociales. Y eso sí tiene que ver con los medios de comunicación, porque ahí vamos a decir una cosa para provocar a Lluís y que luego me rebata. Los medios de comunicación en estos momentos son medios de incomunicación en buena medida. Son medios de... Ha pasado siempre. Uno siempre como lector, cuando lee un columnista o un articulista que dice más o menos, expresa lo que uno intuía o hasta pensaba, dice, hombre, qué mujer o qué hombre más inteligente, dice lo que yo pienso, cree lo que yo creo. Pero es que ahora esto se está compartimentando de una forma distinta. Es decir, la gente parece que nos estamos dirigiendo no a distintos medios, sino a los medios que nos van a confirmar nuestros prejuicios. Y por lo tanto ahí tenemos un problema, y es un problema que tenemos en la universidad, tenemos en los medios de comunicación y desde luego tenemos en medio de las redes sociales, porque las redes sociales a veces uno piensa que son redes asociales. Hay un viejo chiste del Roto, el dibujante del País, que yo lo tuve durante muchos años en papel en mi despacho hasta que ya el papel amarilleó y desapareció, que se veía 2 peces, uno frente al otro, y uno le decía al otro, dice, ¿tienes Facebook? Y el otro decía, no me hables de redes.
Y esa historia de que los peces, las redes los atrapan, es efectivamente parte de lo que ahora también está sucediendo. Pero bueno, lo dejo ahí, que me he alargado demasiado. Muchas gracias, Daniel. Y tenemos a Lluís. Yo que os leo a vosotros dos y a veces decís cosas que luego no leo en otros periódicos, me obligáis a volveros a releer a veces. Dices, yo juraría que en los otros tres periódicos que me han llegado esta mañana contaban esto de una manera distinta de lo que cuentan estos dos amigos. Así que nada, Lluís, acláranos tú cómo tenéis vosotros esto de la información y el periodismo y las fake news. Bien, muchas gracias. Yo también, profesor, el libro lo he leído, como lo decía, lo he subrayado y coincido con lo que decía Daniel, pues que es un libro que te invita a leer otros libros que no has leído, ¿no? Lo cual quiere decir que detrás de este texto, que yo creo que es muy fluido y a la vez es muy denso, pues salen como avenidas para investigar o para profundizar en, yo creo que uno de los aspectos centrales que vive el mundo de hoy, que es hasta qué punto la verdad la conocemos. Quizás nunca la hemos conocido, pero en el libro se habla poco, o por lo menos no se pone énfasis en un hecho que yo creo que ha sido un hecho fundamental, y es que cuando Julian Assange y Edward Snowden ponen en abierto la seguridad de la primera potencia del mundo, con todas sus contradicciones y con toda su crudeza, se produce una reacción que en nuestro país fue como de grandes exclusivas. Yo recuerdo una rueda de prensa en Barcelona que vino el representante del país, que en aquel momento era un subdirector que llevaba todo el tema de Wikileaks, y era un conjunto de diarios que estaban Le Monde, Le Guardian, El País, El Corriere o La República, no recuerdo, Der Spiegel, bueno, y que aquello era realmente la explosión del periodismo, ¿no? Y entonces, bueno, duró unos meses, pero al cabo de cierto tiempo, todos estos grandes periódicos se fueron desvinculando de Julian Assange y también se fueron desvinculando cuando después apareció Snowden, y hasta el punto que uno está en una cárcel de Londres intentando evitar ser extraditado a los Estados Unidos, y el otro está viviendo en un lugar de Rusia protegido por Putin. Bueno, yo creo que estos son hechos que han ocurrido con conocimiento directo, por lo menos el conocimiento directo que yo he tenido, ¿no? La primera pregunta que yo creo que es bueno o que podría ser oportuno plantear es que las cuestiones nuevas no lo son tanto, porque en el caso de estos dos personajes está la cuestión de la seguridad y de la libertad. ¿Qué es primero, la seguridad y la libertad? Y empezamos el siglo XXI con este gran dilema. Y entonces los Estados Unidos, cuando fueron atacados por primera vez de una manera salvaje con terroristas que no eran ni americanos, ni utilizaron pues, las tarjetas de crédito americanas, utilizaron aviones americanos, utilizaron pasaje americano, pues se estrellaron contra las Torres Gemelas y mataron pues, a más de 3.000 personas. Y entonces se planteó, como siempre ha ocurrido cuando hay un conflicto abierto, ¿qué es primero, la libertad o la seguridad? Y entonces el presidente Bush en aquellos momentos optó por que la seguridad estaba por encima de la libertad, ¿no? Y entonces hubo la Patriotic Act, la ley patriótica,
pues que puso en marcha todos unos mecanismos que afectaron a todo el mundo en general, que se vio en los aviones, se vio pues en la manera de funcionar, en cómo podías ir de un país a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues esto ha quedado ahí, la idea puede, cuando un periodista conoce algo que tiene interés público, puede o debe divulgarlo. Esta es una primera pregunta o una primera cuestión a la cual yo no tengo una respuesta digamos, definitiva, porque la complejidad es muy grande, ¿no? Cuando en el libro, sí, esto sí que aparece con mucha frecuencia, pues todo el tema de las fake news, todo el tema del presidente Trump, el Brexit, se plantea una cosa que yo nunca habría pensado que ocurriría, ¿no? Porque los que, como he dicho Darío antes, pues, que en 1984 pues, puso Orwell una fecha demasiado prematura, digamos, entonces pues yo tenía la idea, y seguramente muchos de nosotros compartimos, que el enemigo, el Ministerio de la Verdad, el gran hermano, eran los comunistas, evidentemente. Esta es la tesis de Orwell, ¿no? Lo que nadie sospechaba, al menos yo no lo sospeché nunca, que el gran hermano no estaría en el Kremlin, sino que estaría en Silicon Valley, ¿no? Y esto es una realidad impresionante, ¿no? Es decir, quien sabe más de cualquiera de nosotros y quien nos puede seguir ahora de manera anónima, sin saber que nos está siguiendo, es alguien que puede estar en cualquier sitio, pero seguramente utilizando tecnología de Estados Unidos, utilizando empresas norteamericanas y entrando pues, en la privacidad de millones de ciudadanos en el mundo, ¿no? Bueno, siguiendo y acabando esta cuestión, pues cuando esto se hace ya realmente insoportable, es cuando el presidente de los Estados Unidos y el que ahora es el primer ministro de la Gran Bretaña vienen a decir, por lo menos Trump lo dice así, aparte de las 100.000 mentiras que has mencionado antes a través del Washington Post, nos viene a decir y nos dice directamente que la prensa es la enemiga del pueblo. O sea, nunca habría yo sospechado, yo que viví en Estados Unidos unos años, dedicándome precisamente a la prensa en el National Press Building de Washington, nunca habría pensado que el presidente norteamericano diría que la prensa es enemiga del pueblo, porque esto va contra todos los cánones de lo que es la cultura política americana, ¿no? Pues esto ha ocurrido durante 4 años y ahora no sé cómo se reconducirá, pero quiero señalar con esto que el periodismo pasa por momentos difíciles, ¿no? Porque por una razón fundamental, o por una razón que yo creo que es muy importante, porque la información, también la opinión, tal como la aprendimos, la conocimos y la vivimos y la ejercitamos, tenía un carácter vertical. O sea, venía de arriba, luego llegaba al lector, llegaba a las audiencias y entonces conformaba una opinión pública que estaba más o menos orientada con unos criterios discutibles, por supuesto, pero que había unos criterios. Cuando en estos momentos yo creo que hay en el mundo 4.000 millones, es una cifra que he leído y que seguramente habrá que revisarla porque serán más ya, 4.000 millones de personas que se conectan horizontalmente. Es decir, que no importa lo que diga no importa lo que diga la verticalidad de la noticia, lo que diga el rey, el presidente del gobierno, el gran experto en temas epidemiológicos. No, lo que importa es lo que circula horizontalmente en estos grupos
en el que tantas millones de personas estamos transmitiendo información. Yo os puedo decir, por ejemplo, que tengo grupos de WhatsApp con compañeros, no muchos, afortunadamente, porque es insoportable tener tanta presión, pues que todos periodistas, mejor dicho, somos 4 periodistas, que además somos amigos, cosa que no siempre se da, que lo que decimos en estos chats, en estos WhatsApps, que son cosas ciertas, no las vamos a publicar. No tenemos el valor de publicarlas. ¿Por qué? Porque esta irrupción de tantos millones de periodistas en la masa crítica global hace que nos sintamos inseguros. Hoy día, si hay algo que yo creo que es interesante, es la inseguridad y sobre todo la indefensión que tiene el periodista. Porque cuando alguien, y esto lo veremos aquí en Cataluña y se ve en España, cuando alguien pues, se dedica a hacer de periodista, a hacer de tertuliano o a escribir o a formular pues, todas lo que crea oportuno, pues esto lo puede hacer y pocas cosas ocurren. Pero cuando esta persona pues, sale a la luz pública, mejor dicho, adquiere dimensión pública, con lo cual esta persona es objeto de escrutinio por parte de cualquiera de estos 4.000 millones de personas, entonces esta persona cambia y él mismo se reprime o por lo mismo se concentra más en aquello que no tenga que ser o que no vaya a ser controvertido, ¿no? Con lo cual, tanto el periodismo como la política, como cualquier persona que esté en el ámbito de la función pública, yo creo que hemos perdido libertad. Hemos perdido libertad porque tenemos miedo. Y tenemos miedo al que dirán no un premio Nobel o un profesor de Harvard o un profesor de la Complutense o de la Universidad de Madrid o de Jaén o de Compostela o de Zaragoza. No, tenemos miedo a lo que nos diga alguien en la red y nos pueda desautorizar o nos pueda insultar de una manera gratuita, ¿no? Esto ha cambiado mucho la situación, ¿no? Y entonces, ¿qué creo yo que conviene? Pues conviene que las cosas sean dichas, que la información sea divulgada. Y con la idea de que, así como las democracias son regímenes de opinión, las dictaduras son regímenes de rumor. Y con rumores no se puede construir una sociedad ni sólida, ni justa, ni verdadera. Con rumores se construyen falsedades. Y con opiniones más o menos fundamentadas se puede llegar mucho más lejos, se puede llegar a articular una convivencia que en estos momentos, en muchas ocasiones, es muy difícil de alcanzar, ¿no? Había un primer ministro británico, Harold Macmillan, que era el último eduardiano, diría yo, un señor pues a la antigua usanza, que lo habéis visto en la serie de Crown, que aparece ya Sir Harold Macmillan, ¿no? Que le hacen una pregunta, una periodista le hace una pregunta y dice: oiga, señor primer ministro, ¿qué es lo que más teme en política? Y Macmillan le responde: mire, en política lo que más temo son los hechos, señorita, los hechos. Y esto enlaza con lo que ha dicho Darío, de la ruptura entre la palabra y la referencia, creo que ha sido así, ¿no? Yo creo que hemos llegado a un punto en el que el periodismo no le importa tanto los hechos como lo que aparece sobre estos hechos, sean o no comprobados, o sean o no falsos o verdaderos. Y esta es un gran problema que tiene el periodismo, ¿no? En todas
en todas las redacciones, ya sea de cualquier medio, pues están llenas de carteles que cuelgan sobre lo que se puede y no se puede decir. Están ahí puestos. Estos carteles no existen, no es que existan, no, pero en la mente de quienes trabajan en una redacción, ahora esto ha cambiado porque las redacciones no existen, porque yo mismo puedo trabajar desde aquí y llenar el espacio que me toca en un diario con 4 llamadas y tal. Y entonces pues están estos carteles que dicen, cuidado, que son carteles de lo políticamente correcto. Mira, si tú trabajas en el ABC, pongamos por caso, pues mejor que no hables mal, ni poco ni mucho, sobre la monarquía. Ya sabes que esto pues, es un cartel que está puesto allí, ¿no? Es decir, en La Vanguardia ocurre un poco lo mismo, es decir, y en otros aspectos. Es decir, y el periodista, que es una persona pues, que está más o menos al tanto de las situaciones, pues no le importa practicar la autocensura porque no quiere encontrar problemas, pues simplemente porque perdería seguramente la oportunidad de escribir, la oportunidad de ser promocionado o la oportunidad de ser designado hacia a una posición distinta, ¿no? Bien, entonces, aunque estemos en esta situación digamos, de gran convulsión, porque el mundo de la comunicación yo creo que está muy convulso, no solamente desde el punto de vista de la propiedad de los medios, sino también desde el punto de vista de cómo se fabrica la información, cómo se construyen los relatos. Entonces, hay cosas que no tienen que cambiar, ¿no? Por ejemplo, que hacer apología de la trampa, del mal, del terrorismo o del engaño es un mal servicio a la verdad y a la sociedad y a la opinión pública. Yo creo que esto es así, ¿no? Y es tarea del periodista, pues, explicar lo que ocurre. Yo recuerdo a un periodista que lo conoceríais muchos de vosotros, Manu Leguineche, que estábamos los dos allá en el frente de Irán-Irak en la primera guerra aquella, y yo la verdad es que no resistía tanta violencia, ¿no? Y tanto muerto, tantos heridos y tanta sangre. Y entonces le dije, oye, Manu, pues yo, mira, ¿sabes qué pasa? Pues yo ya me voy, no quiero. Y dice, oye, Luis, tú escribe lo que veas, que la historia ya dirá lo que ha pasado, ¿no? Es decir, que lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo occidental y en todo el mundo en general, la historia nos dirá lo que ha pasado, porque ahora nosotros, yo por lo menos, no me atrevo a hacer digamos, esto de decir, mira, esto es lo que ocurre. No me atrevo a hacer un relato de lo que ocurre porque no lo sé, porque estoy desconcertado, porque las cosas se van produciendo de manera muy rápida, ¿no? Les quiero comentar, por ejemplo, los cementerios de periodistas vivos. ¿Y dónde están estos cementerios? Pues están en personas que, por no decir lo que convenía en un momento determinado, han entrado en el cementerio de los vivos. En Cataluña, en España también, y en Estados Unidos, en todas partes, estos cementerios están muy llenos, ¿eh? De personas que, sobre todo en sociedades en sociedades que se han roto, en sociedades divididas, en sociedades donde la verdad no es un elemento que se pueda llegar a un acuerdo sobre aquello que es verdadero. Entonces, quien no tiene el poder o quien no tiene, pues pasa al cementerio de los vivos. ¿Quiere decir que están muertos? No. Y la ventaja que tenemos hoy
con toda la nueva situación, que yo creo que tiene enormes cosas positivas, es que no nos callarán. No nos callarán. Y esta es la gran novedad. Es decir, la gran novedad es que, no, es que yo no escribiré en El País, no escribiré en La Vanguardia o yo no saldré en televisión. Da lo mismo. Pues yo, desde mi blog, desde la que sea, todas las posibilidades que tenga, pues yo diré lo que quiera. Y si lo digo y es interesante, la gente me lo va a comprar. Por eso el periodismo nuevo está en esta situación pues de construir nuevas realidades de acuerdo con lo que uno tenga, ¿no? Siempre ha sido así. Hay una novela que la Evelyn Waugh, Scoop se llama, y la traducción en castellano creo que fue Noticia Bomba. Bueno, que era ya aquella gran mentira descrita pues un reportero del Times que llega al cuerno del África, Etiopía, para cubrir una guerra, pues se duerme en el tren y entonces amanece en un pueblo donde no pasa nada, va a una pensión y escribe una gran batalla con muertos, sangre. Y entonces los que están cubriendo la guerra de verdad a 100 kilómetros pues reciben inmediatamente telegramas de queja y de broncas que por qué no te enteras de lo que está pasando realmente. Mira la competencia que escribía en el Times este señor en la novela, ¿no? Bueno, pues entonces cada día, pues desde su oscura habitación en la pensión, describe una guerra fantástica, ¿no? Llega hasta el punto que todos los que están cubriendo la guerra de verdad alquilan un camión y van al sitio este donde se desarrollan los combates y ven que no ha pasado nada. Pero en vez de decir, pues mira, aquí no pasa nada, empiezan a escribir también crónicas sobre grandes batallas y grandes enfrentamientos. Y el resultado al final es que en aquel lugar pacífico hubo o se produjo una guerra extraordinariamente sangrienta, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Dónde nos llevan todas las fake news? Las fake news nos llevan a crear problemas y confrontaciones allí donde no los había. ¿Por qué? Porque se barajamos elementos que no tienen nada que ver con la realidad. Con esto que decías, Darío, la ruptura entre la palabra y la referencia, entre la palabra y los hechos, ¿no? Y a veces pues una noticia puede haber unas declaraciones a las 7 de la mañana, a las 8 declaraciones sobre declaraciones, a las 10, a las 11 y por la noche todavía hay declaraciones sobre las declaraciones y al final la audiencia o el lector o incluso el periodista no sabe exactamente de qué se trata. Bueno, estamos viviendo en esta confusión porque esta horizontalidad, esta democratización de la información, que yo creo que es muy positiva, pues como no tiene reglas en estos momentos, pues aquí lo que se produce o lo que aflora son situaciones muy confusas que las vemos en cada uno en su propio ambiente y en su propio... esto tiene mucho que ver. Había uno que fue director del New York Times, que se llama Leonardoni. No sé cómo se para esto, pero... Bueno, decía pues que el momento en el que muchos directores de diarios norteamericanos fueron contratados, el momento más delicado, estoy hablando de los años 90, fue cuando muchos directores de diarios americanos fueron contratados con la condición de mejorar la cuenta de explotación, participando directamente en los beneficios. En aquel momento se dio un salto muy peligroso para la libertad de prensa en Estados Unidos. ¿Y en qué consistió? Pues para conseguir más beneficios, lo más razonable era cortar donde más
masa crítica de salarios había entre los mejores. Y esto es lo que ha ocurrido en el periodismo, en los grandes medios que han perdido la hegemonía de la información y la hegemonía de la opinión, y la opinión está, digamos, distribuida en tantos espacios horizontales, pues dejó de ser una referencia. El dueño de Amazon, el Jeff Bezos, pues compró el Washington Post, como sabéis, ¿no? Y bueno, y le dijo al director, bueno, ¿qué necesitas? Y pues mire, necesitaría 6 periodistas buenos, ¿no? Pues, mira, te voy a dar 60 periodistas buenos. ¿Qué pasó? Pues que el Washington Post ha superado la crisis que tenía. Ya no es de Katharine Graham, sino que es de Bezos, y en estos momentos es un periódico que es rendible, rentable, y es un gran periódico que tiene una gran influencia y que es un contrapunto. Lo ha sido, por ejemplo, en los tiempos en que Donald Trump estaba en la presidencia de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que es verdad que los medios clásicos hemos perdido la hegemonía y no la recuperaremos. ¿Y dónde hay que buscar entonces la verdad, digamos, o cómo se puede estar bien informado sin dedicarle excesivamente muchas horas ni muchos minutos, digamos? Pues yo creo que está en el distanciamiento. Hay que ver las cosas con distanciamiento, ¿no? Hay que ver las cosas con lecturas paralelas, con lo que nos puede aproximar más a tener criterio propio, cosa que cada vez es más difícil en estos tiempos que corren, tener criterio propio, porque el criterio propio no se valora, el criterio propio es borrado o simplemente es ignorado. Pues esto se consigue pues creando pues pequeños núcleos de personas que piensan y que divulgan informaciones que luego tienen opiniones o escriben o con actos académicos que tienen una gran repercusión luego a lo largo en la sociedad en la que viven, ¿no? Ante esto, con esto ya acabo, pues yo creo que es importante saber que las redes sociales están aquí no solamente para quedarse, sino para aumentar. Habrá muchas más variantes de redes sociales, lo vemos casi de una manera progresiva, digamos, de un día para otro salen nuevas aplicaciones que te permiten prácticamente hacerlo todo, ¿no? Entonces, lo que habrá que descubrir es cómo llegamos dentro de tanta interactividad, tantas encuestas, tantos foros, tantas colaboraciones espontáneas, tantas discusiones abiertas, tantas encuestas. Llega un punto en que yo creo que la sociedad de hoy, que es la más informada de toda la historia, sin ninguna duda, es una sociedad que no sabe exactamente lo que pasa, ¿no? Yo recuerdo un amigo mío que me decía una vez, ya mayor, ya se fue, ¿no? Pero mira, Foix, el que no lo sabe todo, no sabe nada, ¿no? Y a veces sabemos el 95% de las cosas de un tema, pero el 5%, que es lo más importante, pues lo desconocemos, con lo cual desconocemos la realidad, ¿no? ¿Cómo averiguar pues, este punto que nadie divulga ni nadie sabe que ahí está la clave de que explica la realidad de muchas cosas? Pues esto es la tarea del periodismo, ¿no? Si nos hubieran dicho hace 5 años cómo los confidenciales llegarían a condicionar las políticas de los gobiernos, de las empresas, de las instituciones, no nos lo habríamos creído. Porque el que esté, digamos, en un gobierno, o el que esté en una institución financiera o
o empresarial importante, pues ¿qué le interesa o qué quiere? Pues a ver qué dicen de él, no los grandes medios, sino qué dicen de él en este subsuelo, que es donde se está configurando la opinión pública, y que esto influye mucho en muchos aspectos en cómo se construye el relato, ¿no? Y como hay tantas personas o tantos grupos que lo que quieren es escribir el relato, es decir, esto es por donde hay que ir, y esto lo vemos en nuestro país, lo vemos en Cataluña, lo vemos en España, pues que se trata de construir el relato. Por ejemplo, ahora hay una palabra nueva que ha aparecido hace 15 días, por lo menos yo he sido sensible, que resulta que tenemos un gran problema de salud mental en España. Esto no se hablaba, nadie hablaba de la salud mental, ¿no? Pero escuché el otro día a una ministra, no sé qué ministra era, y también a la Colau, pues nada, que decía que el gran problema era la salud mental. Bueno, pues nada, pues esto para mí es nuevo, ¿no? Y ahora, por lo visto, interesa que estamos a las puertas de un gran frenopático en el cual estaremos todos locos, ¿no? Bueno, es la disrupción del lenguaje, es lo que el profesor, todo el tema de la distopia, ¿no? Es decir, que yo escribí un artículo cuando se hizo este gobierno que tenemos en Cataluña, que diga es un gobierno distópico, porque yo creo que es un gobierno distópico, porque lo creo, porque esto no va a ninguna parte, porque claro, si empiezas a pelearte y no estás de acuerdo en lo fundamental, esto no puede acabar bien, ¿no? Pero, bueno, no me quiero extender más porque a lo mejor pues, estaba un poco disperso, pero hay que preservar la verdad y hay que preservar la libertad. Y las dos cosas son complementarias y son compatibles. Yo creo que este es un mensaje que también en el libro se deduce, ¿no? Que la libertad y la verdad son compatibles. Y aquella pregunta pues, que conocéis todos igual que yo, ¿no? Que Fernando de los Ríos le hizo a Lenin en el año 22. Es decir, que Lenin le explica pues, todas las maravillas de la revolución y que de los Ríos le dice, ¿y la libertad? Y Lenin dice, ¿la libertad para qué? Y de los Ríos dice, pues la libertad para ser libres, ¿no? Bueno, en definitiva, yo creo en la libertad, creo en la verdad, y con la libertad, la verdad, yo creo que se va directamente al progreso de las sociedades y a la paz. Perdóname, gracias. Muchísimas gracias, Luis. A mí me has puesto en una situación difícil, porque una vez que hablé sobre mis aventuras periodísticas, que yo había abandonado por algunos incidentes que me habían pasado debido a situaciones institucionales que tenía, tú me dijiste que a pesar de todo debería seguir escribiendo y salir al raso. Yo no he salido al raso porque vivo cómodamente sin salir al raso, pero esto de que me hayas metido en un cementerio de vivos me va a obligar a repensarme si no debía dejar yo algunas actividades para volver a salir al raso, que será siempre mejor que estar en el cementerio de vivos. Esto me ha dejado muy tocado, muy tocado. Pero bueno, como vamos muy tarde, no os voy a contar más historias. Gracias por tu aportación. Ha sido tremendamente interesante, tremendamente sincera y vivida, y por eso te he dejado hablar más, ¿eh? Si no te hubiera aplicado el reglamento del Club de Roma, que sabe Darío que aplicamos a veces, que a mí me impide a veces hablar. Y ahora damos paso a Cristina, que no la tengo ahora en pantalla, no sé dónde está. Sí. Sí está, ¿no? Cristina, así que regáñanos a todos. Hola, y especialmente a Luis por decir que hay que ir al cementerio ese de vivos y a mí por no querer salir al raso. No regaño. Lo único que es que yo no voy a poder estar mucho más rato conectada porque tengo otros compromisos, ¿no? No sé si había hora prevista de cierre, yo pensaba que era sobre las 7, pero bueno, he conseguido atrasar un poquito, entonces yo voy a intentar ser breve, ¿vale? Para aportar lo que puedo, porque además creo que han salido muchísimos temas sobre la mesa que a mí me encantaría debatir en profundidad, ¿no? Bueno, lo primero, Darío, enhorabuena por la publicación del libro, que escribir un libro siempre es no solamente un esfuerzo y un trabajo, ¿no? Sino que es una ejercicio de introspectiva que requiere de mucha energía y que requiere de mucha valentía para enfrentarse a él. Por lo tanto, enhorabuena por este nuevo libro
Y ojalá sirva para lo que sirven, para lo que yo creo que tienen que servir los libros de esta naturaleza, que es para generar un debate en torno a ellos, ¿no? Para abrir discusiones, para levantar, para alumbrar temas que pueden estar ocultos en un momento determinado. El libro lo que hace es iluminar esas zonas en penumbra para sacarlo a la luz y poder debatir, ¿no? Entonces, en ese sentido, totalmente, absoluta enhorabuena. Hay muchos de los temas que aquí han salido que yo discutiría y debatiría, ¿no? En el mejor de los sentidos, en profundidad, pero me gustaría dar una visión desde lo que yo pueda aportar, que es el enfoque desde las ciencias sociales, desde la sociología, desde la ciencia política. Y es que creo que todos coincidiremos aquí, lo habéis comentado ya en diferentes ocasiones, y el libro también lo cuenta muy bien, en que estamos en un momento de cambio profundo, de cambio en muchísimas cuestiones. Y el lenguaje también refleja ese cambio. El lenguaje en ese sentido funciona como un espejo de algunos de las tendencias de fondo que funcionan en una sociedad, que recorren una sociedad y que recorren un momento social. Si hoy en día se plantean debates como el de la cultura de la cancelación, que afortunadamente se plantea el debate, es decir, se saca a la luz y se dice qué pasa con esto, esto qué es, ¿no? Es porque hay corrientes de fondo que se están cuestionando identidades, que se están cuestionando límites, ¿no? Y en ese sentido, ese cambio necesariamente lleva a un momento en el que los órganos de expresión, los instrumentos que tenemos para expresarnos, se está viendo en el arte también, se está viendo en las artes plásticas, se está viendo en las artes escénicas y, cómo no, por supuesto, se ve en el lenguaje y en la literatura, reflejan ese cambio, ¿no? Hasta el punto de que llamamos a este momento histórico, no recuerdo lo que era Darío, el que lo decía antes, ¿no? Lo denominamos con lo post, ¿no? La postverdad, la posmodernidad, la post, ¿no? El post es el prefijo que utilizamos cuando todavía no tenemos un sustantivo adecuado para definir una nueva situación. Entonces, es verdad, como esto de mentira queda un poco feo y encima tampoco es exactamente eso lo que queremos expresar porque tiene algún matiz, pues hablamos de posverdad, ¿no? Como empezamos a ser conscientes de que la modernidad que entendíamos y en la que vivíamos seguros y seguras empieza a temblar, pues hablamos de posmodernidad. Ellos dicen que los grandes metarrelatos se han acabado, ¿no? Darío hace alguna reflexión sobre esto en el libro. Pero no sabemos cómo definir a este nuevo momento que sucede al momento en el que la modernidad se termina, cómo se llama este momento en el que esos metarrelatos ya no explican nada. Como no sabemos cómo se llama, decimos posmodernidad, vale. Como no sabemos exactamente cómo referirnos a esa mentira con matices muy precisos, como decimos, pues verdad, ¿no? Y así podríamos seguir largo y tendido, ¿no? Lo que ocurre es que, de alguna forma, el debate que aquí se plantea, que me parece interesantísimo, es hasta dónde el hecho de llamar las cosas, hasta dónde la posibilidad de llamar las cosas realmente es un debate clásico, ¿no? Está prefigurando el pensamiento y está prefigurando una forma de concebir la sociedad y, por lo tanto, de entendernos, ¿no? en un momento determinado. Y eso es lo que yo creo que tenemos que a mí me gustaría hoy aquí profundizar. Se hablaba mucho de los sesgos de confirmación, pero a los sesgos de confirmación le pasa como a los bulos y como a las fake news, ¿no? Que son tan extraños, que son tan lejanos, tan antiguos como el propio ser humano. Lo que ahora nos estamos planteando es una situación diferente. Es una situación en la que los sesgos de confirmación y los bulos son seguidos por una enorme masa de personas. Entonces, el problema no es el bull, el problema no es las fake news, el problema no es ese relativismo exacerbado que ha ido apareciendo en la historia del pensamiento político en diferentes momentos. El problema no es esos sesgos de confirmación que forman parte de la naturaleza humana. El problema es que todo eso, hoy en día, tiene un eco muy importante en el conjunto de la sociedad. Para mí la pregunta clave desde la perspectiva de las ciencias sociales es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y lo que vamos atisbando, en cierta medida, es una cosa que va a parecer un poco escandalosa. Pero dejadme que os cuente cómo se va viendo desde esa perspectiva, ¿no? Si entendemos que las sociedades son espacios de comunicación, lo que ha hecho la emergencia, sobre todo de las redes sociales, no solo de las redes sociales, pero sobre todo de las redes sociales, es hacer saltar por los aires ese espacio de comunicación para alumbrar una miríada de células independientes entre sí de carácter autorreferencial. Yo me comunico con los míos, yo me relaciono con los míos, mi sociedad son los míos y nadie más. Y cada vez con menos posibilidades de conexión entre esas células, entre esos grupos, ¿no? Desde un punto de vista sociológico, eso es el fin de la sociedad.
Es decir, podríamos decir que estamos en la post-sociedad, en ese sentido, ¿vale? Porque la sociedad es un espacio de comunicación. Yo no formo parte de la sociedad neoyorquina. ¿Por qué? Pues porque no veo la tele de lo que ocurre en New York todos los días, porque no estoy continuamente leyendo el New Yorker más que una vez cada 20 días cuando me da tiempo, porque el New York Times lo cojo así para los titulares de internacional y poco más. Yo no formo parte de la sociedad neoyorquina por eso. Yo podría estar viviendo en Zaragoza, donde vivo ahora mismo, incorporar todos esos hábitos y yo empezaría a formar parte de la sociedad neoyorquina porque empezaría a formar parte de la conversación neoyorquina. Por lo tanto, es que una sociedad es un espacio de conversación. Y esta idea me parece clave. Un espacio de conversación que se ha visto violentada a través de los tiempos en numerosas ocasiones. Os recomiendo un libro que acaba de salir de Anne Applebaum, que ha tenido el premio Pulitzer, que se titula El ocaso de la democracia, donde ella hace un recorrido de todo ese tipo de cuestiones y, por ejemplo, documenta ejemplos como hasta qué punto la aparición de la imprenta tuvo algo que ver en el surgimiento de la Reforma Protestante, ¿no? Obviamente, vale. O hasta qué punto la estrategia comunicativa de la BBC durante muchísimos años se basó en la necesidad de crear en todo el Reino Unido una única conversación que ella centralizaba. Mejor dicho, que ella articulaba en torno a ella, ¿no? Esa es una de las claves del éxito, no digo yo la única, pero una de las claves del éxito de la BBC como tal. Hoy ese espacio de comunicación se ha roto. Hoy nadie centraliza o nadie articula una conversación, ni en el ámbito local, ni en el ámbito nacional, ni por supuesto en el ámbito internacional. Entre otras cosas porque esos ámbitos han dejado de ser tales. Una de las cuestiones de esta posmodernidad, por llamarlo de alguna manera, es que la relación entre el espacio y el tiempo se rompe de muchas formas, ¿no? Y la territorialidad se ha acabado. Lo hemos visto perfectamente en esta pandemia. Hemos podido tener relación, hemos podido trabajar a millones de kilómetros de distancia unos de otros. Podemos relacionarnos y hablar, bueno, yo hoy estoy en Zaragoza, vosotros por lo que veo uno es Madrid, otros es Barcelona, intuyo, no lo sé, y estamos aquí. Es decir, no tenemos la dependencia de la territorialidad que teníamos para comunicarnos. Por lo tanto, incluso en el ámbito local, el espacio de comunicación de la modernidad, el espacio de comunicación, ese que gestionaba los medios de comunicación, que decía Luis, todo eso ha saltado por los aires. Y ha saltado en esas células sin conexión, autorreferenciales que no tienen anclaje en lo territorial. Por lo tanto, desde un punto de vista de legitimidad democrática, por ejemplo, desde un punto de vista de cohesión social, esto presenta unos desafíos enormes, enormes. Es decir, yo creo que hoy la primera obligación de los que nos creemos esto de la democracia debería ser pensar cómo, no digo que sea la única, pero a estos niveles, pensar cómo conectamos burbujas, pensar cómo empezamos a poner en conexión esas células que no tienen relación entre ellas, esas burbujas que no tienen ninguna conexión. Y digo conectarlas porque entiendo que romperlas hoy en día no es posible, ¿no? Pero por lo menos que tengan conexión entre ellas, ¿no? Que tengan eso. Eso yo creo que es lo que está pasando. Y voy al segundo por qué. Porque hemos dicho, el problema no son las fake news o los bulos, el problema es el eco que tienen. Y planteamos, ¿tienen eco? Porque nos estamos relacionando en células cada vez más aisladas, más autónomas, tal. ¿Por qué pasa esto? Y aquí viene la hipótesis desde el punto de vista de la ciencia política. Y la hipótesis es que la sociedad se ha roto porque la argamasa que la mantenía unida, que se llama confianza, ha saltado por los aires. Confianza que tiene que ver con demasiadas cosas. Cuando yo hablo de confianza, y previamente hablo de ciencia política, estamos todos pensando en la confianza en los políticos. Ojalá el problema solo fuera de los políticos. El problema que tenemos de confianza es en todas las entidades de intermediación. En todos los intermediadores. Y allí obviamente aparece la política, por supuesto, pero aparecen también los medios de comunicación, aparecen también esas entidades que ayudaban a intermediar entre las instituciones del Estado y la ciudadanía, llámese sociedad civil, llámese organizaciones sociales, llámese incluso universidad y mundo del conocimiento, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de elementos que configuraban una red que creaba confianza, eso es lo que ha saltado por los aires. Datos del último Eurobarómetro de hace 3 semanas. El 7% de los españoles y de las españolas dicen confiar en sus políticos. El 7%. ¿Vale? 12% dicen confiar en el gobierno o en el Congreso de los Diputados. Gobierne quien gobierne. ¿No? Y no llega apenas al 50% el que dice que confía en las noticias que le llegan por los medios de comunicación.
¿Y ahora cómo hacemos sociedad? Entonces, el problema ya no es tanto las redes sociales, que las redes sociales pueden ser instrumento para muchas cosas. El problema es que las redes sociales han ocupado un espacio. Hay que recordar que en lo público, en lo colectivo, el espacio vacío no existe. Las redes sociales han ocupado un espacio que han dejado libre los mediadores tradicionales. Medios de comunicación, representación política, representantes intermedios, entidades intermedias, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el diagnóstico que tenemos hoy. O sea, confiábamos en la prensa porque sabíamos, en los medios de comunicación, perdón, porque sabíamos que formaban parte, sabíamos que su función en la sociedad era convertir los datos en información y hacer posible la información en conocimiento. Y por lo tanto nos fiábamos de lo que nos explicaban los medios, ¿no? No nos decían que el rey de Marruecos ha hecho no sé qué. Nos contaban el marco de relaciones entre Marruecos y España y nos explicaban lo que estaba pasando. Y nos gustaba más o menos lo que nos explicaba y también había algo de confirmación, pero había allí una labor de intermediación, ¿no? De explíqueme qué estoy viendo cuando veo a miles de chavales tirándose al agua en Ceuta. Explíquemelo. Bueno, pues usted está viendo esto, ¿no? Eso ha saltado por los aires. Entonces, cuando los entes sociales, cuando los entes de intermediación dejan de cumplir su función, aquello se queda vacío y yo insisto en esa idea. En política, en sociedad, en todo lo que tiene que ver con lo colectivo, el espacio vacío no existe. Cuando alguien lo deja, lo ocupan otros. Entonces tenemos un problema, y es que tenemos un problema de cómo recomponer confianza. Iba a decir lo que eran los órganos intermedios, no tiene por qué. O sea, cómo recomponer confianza en dispositivos sociales o cómo crear confianza en dispositivos sociales que nos permitan seguir teniendo estancias comunes donde se produzca la conversación, donde se produzca la comunicación, donde podamos conversar y por lo tanto definir los límites de lo que nos constituye como sociedad, ¿vale? Podríamos entrar mucho, ¿no? ¿Por qué se ha llegado hasta aquí? ¿Cuáles han sido? Yo creo que no es un momento tampoco de ni de reproches ni de chivos expiatorios, ¿no? Yo a veces en las conferencias suelo decir la broma de que yo soy la presidenta de la Liga Antichivos Expiatorios. O sea, ni los medios de comunicación tienen la culpa de los males de la humanidad, ni los políticos son las personas más perversas del universo, ni las empresas son los sátrapas, ni la ciudadanía es tonta. No. Ahora bien, la democracia es un invento muy delicado que consiste en que cada una de estas entidades y otros muchos hacen su trabajo. Y de repente, cada uno hemos soltado la cuerda. Hemos soltado la cuerda y ese espacio común se ha roto. Por lo tanto, cuando ahora hablamos de fake news, cuando ahora hablamos de bulos, ¿no? Cuando nos llevamos las manos a la cabeza diciendo cómo es posible que la gente diga que prefiere creer a Donald Trump, prefiere creer que Trump denuncia que se han manipulado las elecciones después de que ha habido un montón de tribunales y de inspecciones y de no sé qué, pues tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo se plantea la conversación pública. Un espacio para la esperanza, para acabar con una cuestión positiva. No sé, supongo que sí que habéis seguido todos con atención el caso de la percepción social que ha habido con las vacunas de la COVID. En el mes de... No me hagáis mucho caso, es muy mala con el tiempo. Pero yo creo que en el mes de septiembre, octubre aproximadamente, a principio de curso, el CIS nos iba dando datos que nos llegó a decir que 2/3 de los españoles tenían dudas en vacunarse. No se acababan de fiar, había dudas, ¿no? Salían otros estudios que rebajaban un poco, conforme iba pasando el tiempo iban rebajando un poco, pero había miedo y había dudas, ¿no? Y dices, en España no hay 2/3 de antivacunas. En absoluto, de hecho España es un país que no tiene un sentimiento antivacunas muy por debajo de otros países europeos, ¿no? Que pueden servirnos de referencia. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo que hemos visto es que conforme la vacunación ha ido avanzando, conforme las vacunas se testaban, avanzaban, se empezaban a poner, se veía que todo iba bien, la desconfianza desapareció absolutamente. Porque no era un problema de antivacunas, era un problema de desconfianza y de sospecha ante todas las instituciones sanitarias que tenían que decirnos, señores, estas vacunas son seguras y se las pueden poner ustedes. Hasta ese punto hemos llegado. Hasta ese punto de que no nos fiamos que la Agencia Europea de Medicamentos nos diga, señoras, no se preocupen ustedes que la vacuna no tiene ningún riesgo, más allá de lo habitual, ¿no? O que no nos fiamos en que toda la comunidad científica, la comunidad médica nos garantice que efectivamente las vacunas, aunque ha sido milagroso, pero han sido testadas, probadas científicamente y son fiables. No nos hemos fiado de eso. Y eso es lo que explica esos porcentajes altísimos de personas que decían, yo creo que mejor no me vacunaré,
¿no? Bueno, pues hemos visto cómo en la medida en que eso iba pasando, se iba implementando la vacunación y iba siendo un éxito, que por cierto creo que es un éxito colectivo del que deberíamos felicitarnos todos y todas, en ese momento es cuando la desconfianza en la vacuna empieza a desaparecer y vemos con alegría como cada día lo estamos haciendo mejor, ¿no? Por lo tanto, un ejemplo concreto de cómo algo que partía de una situación de desconfianza tremenda ha podido solventarse con su práctica, ¿vale? Y aquí lo dejo, José Manuel, ya se agilizamos. Muchísimas gracias a todos. Tenemos algunas preguntas que si queréis las podemos responder rapidísimamente. Están en el listado de preguntas. No sé cuál de vosotros queréis empezar. Darío, tú estás concernido directamente. Darío, el micrófono. Sí, ahora ya se me oye, ¿verdad? Sí, sí. A ver si me salen las preguntas. Vamos a ver. Dos preguntas para el doctor Villanueva. A. ¿Cuáles son los criterios que rigen la evolución o la diacronicidad de la lengua española? Y B. ¿Podría profundizar un poco en la relación entre corrección política, posverdad y filosofía posmoderna? Bien. Los criterios que rigen la evolución o la diacronicidad de la lengua española son exactamente los mismos que rigen el proceso en otra lengua. Lo que ocurre es que cada lengua puede experimentar, digamos que, situaciones históricas diferenciadas que la condicionan en una dirección o en otra. Por ejemplo, el castellano en el siglo XIX vivió un momento especialmente crítico que hubiese condicionado extraordinariamente su evolución en una línea que no se llegó a plasmar. Se auguraba entonces, a partir de 1820, que con el español iba a ocurrir lo mismo que con el latín, con la caída del Imperio Romano, es decir, se iba a producir la fragmentación lingüística y eso como consecuencia de la creación de las repúblicas americanas y luego ya finalmente la independencia de Filipinas y Cuba y de Puerto Rico. En el caso de Filipinas, por ejemplo, el español prácticamente ha desaparecido por razones históricas, y es que Filipinas no llegó nunca a ser independiente. Filipinas pasó de estar bajo la férula de España a estar bajo la férula de los Estados Unidos. La constitución primera de la independencia filipina estaba escrita en castellano y se decía que esa era provisionalmente la lengua oficial de la nueva república, pero luego la injerencia de los Estados Unidos tendió a una deshispanización de la sociedad filipina, ayudada por el hecho de que Filipinas tiene un territorio absolutamente fragmentado, y es un archipiélago de miles de islas, y la presencia del Estado español allí había sido muy débil siempre. Solo la Iglesia había tenido quizás una confirmación presencial mayor, ¿no? Bien, sin embargo, la diacronicidad del castellano no se vio condicionada inevitablemente por la fragmentación, y de hecho hoy es una lengua que mantiene un grado de unidad extraordinario, eso sí, con acentos distintos, con variedades diferentes, pero eso lo vemos todos los días en la televisión. Escuchamos hablar a un futbolista uruguayo o a un cantante puertorriqueño o a un presidente venezolano, y lo que se dice se entiende perfectamente, aunque haya quizás palabras, igual que nos ocurre a un gallego con un murciano y a un murciano con un extremeño, ¿no? Eso no es ningún problema. La ortografía está totalmente unificada, cosa verdaderamente asombrosa, y que muy pocas lenguas pueden, en fin, decir lo mismo. Por lo tanto, los criterios que rigen la evolución son fundamentalmente el propio desarrollo interno de la lengua en cuanto a su forma y la presión externa por parte de la historia, de los acontecimientos sociales, etc. Daniel recordaba a Saussure, el padre de la lingüística moderna, diferenciaba entre lengua y habla. Habla es la expresión individual que cada uno de nosotros hace de algo que nos trasciende,
que es un código compartido, que es un pacto, que es un contrato, a lo que él llamaba lengua. Bueno, en francés, langue et parole. La traducción es de Amado Alonso y parole era muy ambiguo, y entonces prefirió traducir parole como habla, lo individual, y langue, lengua, lo general. Bien, entonces, ¿qué ocurre? La fuerza que tiene ese código o ese pacto es enorme. Lo que sí es cierto es que el habla, es decir, la expresión individual, puede ir modificando determinadas pautas que acabarán convirtiéndose en norma y que pasarán a erigirse en un capítulo de ese pacto general al que llamamos lengua, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien propone que se introduzca un nuevo género y se diga niñas, niños y niñes, bien, es una propuesta que nace de un fundamento, en este caso ideológico, pero que tiene una expresión a través del habla de una persona significada, que es la que hace tal proposición. Bien, ¿cuál es el problema? El problema es que hay que convencer a 550 millones de hispanohablantes que han aprendido de sus padres, que tienen un sentido común lingüístico, que han heredado, aunque no tengan estudios filológicos, que no hace falta que los tenga, hay que convencerlos de que efectivamente hay que empezar a decir también niñes, porque existe otro sexo o otro género, como ellos dicen, que es distinto. Y luego, aquí, en esta evolución o diacronicidad, hay que tener muy en cuenta algo que yo llamo el ecologismo lingüístico. La lengua es también un sistema ecológico que hay que preservar y que hay que procurar no desequilibrar. Por ejemplo, yo recuerdo que un día el presidente del gobierno hizo una declaración en donde dijo que se iba a esforzar para evitar la fractura interna entre catalanes y catalanas. Bueno, esa frase, lo que entiende un hablante del castellano es que el presidente está muy preocupado por los conflictos entre el sexo masculino y el sexo femenino, y que va a procurar que no haya riñas y peleas entre catalanes varones y catalanas hembras. Evidentemente no es lo que el presidente del gobierno quería decir, sino que simplemente quería hacer ese doblete para que fuera inclusiva su afirmación. Pero fíjense que, por ejemplo, cuando hace poco más de un año, desde la Moncloa, el propio presidente del gobierno anuncia el estado de alarma, el confinamiento para hacer frente a la pandemia, su discurso es, queridos compatriotas, esta pandemia la vamos a vencer juntos. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Contamos con todos los servidores de la sanidad pública. Y yo quiero hacer un llamamiento a todos los jóvenes porque de ellos depende también. Es decir, en ese momento nadie del sexo femenino se sintió excluido de la proclama del presidente. ¿Por qué? Porque ese sentido común lingüístico no altera para nada en este momento la comprensión de un mensaje, ya que eso forma parte de una estructura pactada implícitamente en lo que llamamos la lengua. Lo cual no quiere decir, para responder a nuestro interpelante, que sí, mediante la suma de hablas individuales que vayan produciendo unos cambios en una determinada dirección, eso pueda llegar a realizarse. Pero el ecologismo lingüístico es muy importante, procurar mantener el equilibrio. Antes hablaba también Daniel de la Unión General de Trabajadores. Hay un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado sobre una serie de medidas laborales relacionadas con la situación de confinamiento, pandemia y demás, en donde, para no utilizar el doblete, se utiliza la expresión personas trabajadoras. Bien, según la lengua, las personas trabajadoras es un adjetivo que cualifica a las personas. Es decir, significa que hay personas que son trabajadoras y personas que no son trabajadoras. De manera que las medidas que ese decreto proponía podrían ser interpretadas como de aplicación solo a los que son buenos trabajadores, es decir, a las personas trabajadoras, no a las personas más vagas o más descuidadas. Bien, eso por lo que se refiere a la primera pregunta. La segunda, corrección política, posverdad y filosofía posmoderna.
Este comunicante ha dado, en mi opinión, en el clavo, porque yo no me he querido meter en demasiadas honduras, pero en mi libro he intentado conectar la situación en general que describo con una evolución de pensamiento cuyo extremo último sería la deconstrucción, que no es santo de mi devoción, y en cuyo primer origen estaría sobre todo Nietzsche. Pero todo ello significa sobre todo la quiebra de la racionalidad, es decir, un intento sistemático de dinamitar todo lo que significó el gran avance de la Ilustración, del siglo de las luces, el siglo de las revoluciones norteamericana y francesa, el siglo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el siglo de la ruptura entre la era teológica que decía Comte y la era positiva, que es de la que viene todo el desarrollo positivo de la ciencia. Bueno, por supuesto, ya hay una revolución científica en el siglo XVIII y el propio humanismo renacentista lucha contra el teocentrismo y la visión. Pero hay un intento, la deconstrucción, por ejemplo, en relación a lo que Lluís varias veces mencionó, Derrida, que ha hecho un daño, en mi opinión, terrible, ayudado de Foucault, sobre todo en el pensamiento en las universidades americanas. Derrida es el que sostiene que no hay nada hors texte, es decir, que el texto es onanista, el texto solo vive en sí mismo, el texto no remite a nada que lo trascienda, que esté fuera de él. Por lo tanto, todo lo escrito y todo lo dicho es como una especie de algarabía de ecos que no tienen voces detrás. A partir de ahí es muy fácil negar la existencia de la verdad, cosa que, por ejemplo, Foucault también negaba. Si Nietzsche cantó la muerte de Dios, Foucault llega a hablar de la muerte del hombre, en el sentido de la muerte del racionalismo humanista. En eso se estuvo sustentando en nuestra evolución, en mi opinión, en el sentido más positivo. Yo soy un enorme admirador del siglo XVIII y, ojo, lo que está ocurriendo ahora es que, por un lado, digamos que en un plano transversal del conjunto de la población, la irracionalidad está rampante. Pensemos en la llamada inteligencia emocional, es decir, respeto, inteligencia emocional. Bien, todos sabemos que las emociones son muy importantes, pero intelligere es comprender, y eso lo hace la razón. No confundamos una cosa con otra. El sentimentalismo tóxico. De repente, la expresión arrebatada e histriónica de tus sentimientos se convierte en la pauta cuando eso, en vez de unir, separa. En vez de apuntar hacia las constantes de ese común denominador de la condición humana. Yo cada vez que viajo, bueno, que viajaba, que últimamente la cosa está un poco chusca, ¿no? Yo cuanto más viajo por el mundo adelante, más igual me siento a todos los demás. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que quiera que ellos sean como yo, ni admita que yo soy como ellos. Pero en el fondo del asunto me siento profundamente igual a todos. Y eso es el fundamento de cosas muy importantes. Entonces, lo que decía, mientras la opinión generalizada va contra la ciencia, el negacionismo científico es terrible lo que está ocurriendo ahora. La negación de las vacunas, la negación del calentamiento global, la negación de incluso la esfericidad de la Tierra, de las leyes de Darwin. Todo esto está extendiéndose. Frente a esto, sucede que las evoluciones de la tecnología son gracias a la exacerbación de los principios de la razón. Es decir, que todos los avances técnicos impresionantes. ¿Y qué va a ocurrir? Que se va a dividir el mundo entre una minoría que sí maneja los recursos y los resortes, que será profundamente racionalista, y una inmensa mayoría de tontorrones que seguirán creyendo en supersticiones, en todos los mitos conspiratorios que se están lanzando. Trump, antes de ser presidente, lo cuento en el libro, fue
protector de una mujer muy activa en movimientos contra las vacunas, sobre el argumento de que la vacuna producía autismo. Y en una entrevista en televisión le dijeron, pero vamos a ver, si está demostrado por el científico tal, por el científico cual, etcétera, que esa relación es inexistente. Y la respuesta de ella fue, el científico que a mí me ilustra es Duncan, que era su hijo, autista por cierto, y la universidad en la que me he doctorado es la de Google. O sea, un desprecio verdaderamente olímpico hacia el científico. Y sin embargo, la ciencia va a seguir avanzando. Lo que viene, lo que ya está viniendo con la inteligencia artificial es verdaderamente impresionante. Pero por eso la distopía está muy presente en lo que ahora estamos viviendo. La de Orwell efectivamente tenía un referente digamos, más hacia el comunismo, a pesar de que Orwell era, en fin, era más bien un trotskista, ¿no? Pero la que creo yo que se ajusta más a lo que nos está pasando es la de Huxley, porque la sociedad tiránica de Huxley es una tiranía benéfica, un mundo feliz, tomado de Shakespeare, ¿no? Efectivamente, un mundo en donde la gente estúpidamente se cree feliz a pesar de que es el gran hermano que además no tiene cara, no se sabe muy bien quién es, no está concretado en una individualidad el que lo domina todo. En fin, yo veo... Darío, sí, ya termino, veo una claridad. Es que tengo a dos panelistas muy inquietos, los pobres, que están sufriendo, que son Daniel y Cristina, y es interesantísimo, pero te tengo que cortar. No os he cortado Vale, porque estoy aprendiendo mucho. Yo no quiero apremiaros, yo tengo que salir ya, es que tenía un compromiso a las 7:20, son las 8 menos 10. Entonces, de verdad. Pero sí deberíamos de cortar porque nos hemos alargado muchísimo, ha sido muy interesante y lo que tenemos que hacer es convocaros a otra sesión. Encantada. Para continuar. Muy bien. Perdona, Daniel, que te haya cortado, pero Daniel se tiene que ir y la verdad es que está siendo muy interesante. La ventaja que tiene el capítulo es que podemos volver a organizar este debate alargándolo porque han salido demasiados temas. Así es. Habéis apuntado demasiadas cosas y esto nos va a obligar a tener que hacer en otoño una sesión continuada de esta. Pero bueno, un saludo. Muy bien, José Manuel. Cuando queráis, disculpad. Gracias. Vale, gracias. Hasta ahora. Y respecto a las preguntas que nos quedaban, pedirle a los que nos las han formulado que nos las manden con sus correos electrónicos y se las haremos llegar a todos los participantes para que les contesten. Y de acuerdo, yo lo haré. En lo que me toque lo haré. Vale. Gracias. Luis, voy a intentar salir al raso para salir del cementerio. Muy bien, muchas gracias. Vale, muchísimas gracias Darío y perdona esta interrupción porque es que estabas empezando en un tema. Es que este señor Ibarra, que fue el que me hizo las preguntas, sobre todo en la segunda creo que tocaba un tema central, que es, lo que pasa es que yo no quise antes exponerlo porque era quizás excesivamente filosófico, ¿no? Y ahí hay una línea de pensamiento que tiene que ver, según mi modesto criterio, con todo lo que estuvimos comentando. No, pero que además el otro día en la sesión que hicimos de nueva ilustración y que yo le recomiendo a esta persona que entre en nuestra página web, lo describiste muy bien, o sea, porque la intervención que tuviste en la sesión esta de la nueva ilustración del día 20 de mayo fue verdaderamente espléndida porque aclaraste muy bien a dónde nos había llevado esto. Muy bien, pues nada, es inevitable, no me voy con remordimiento de conciencia porque es inevitable que te lances un poco más de la cuenta, ¿no? Y además, en el fondo de lo que se trata es de chulear al coordinador, ¿sabes? No, pero yo espero que esto tú estás a lo tuyo y nosotros estamos a lo nuestro. Espero que esto no lo cuentes en la próxima junta directiva porque sabes que el señor presidente a mí me deja hablar poco porque dice que hablo mucho. Entonces, claro, si tú vas y dices que encima te he cortado, me regañará porque a ti te tiene un gran aprecio y dirá que no puedo hacer estas cosas con ilustres académicos. Nada. Oye, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes y seguiremos con este tema. No es un tema que agotemos. O sea que al acuerdo. Vale, muchas gracias. Hasta ahora.